Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos analizando la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Laborem Exercens. Estamos en el capítulo 4 acerca de los derechos de los trabajadores y hoy vamos a detenernos en un concepto original que el Papa San Juan Pablo aporta, o por lo menos yo la primera vez que lo vi es acá y he preguntado a algunos si no es que es un concepto que está muy difundido y que sería interesante difundir o trabajar, porque me parece que es clave para generar un nuevo ordenamiento social respecto de los derechos, del trabajo, de la distribución, ¿no es cierto?, de la renta y de lograr una, en que las personas vivan con más dignidad y con las cosas necesarias para su desarrollo como seres humanos. En este punto 17, el Papa se detiene en un concepto que es el del empresario, pero le agrega algo, ¿no es cierto?, que es el empresario indirecto, llama él, y el directo. Bueno, de más está decir que por empresario directo se entiende el empresario que nosotros conocemos, es el patrón, el que emplea gente, ¿no es cierto?, concretamente. Pero lo que nos hace ver el Papa San Juan Pablo es que en las cuestiones del empleo, los que toman decisiones sobre estas cuestiones no son solamente los empleadores o patrones o empresarios, sino también un montón de otras personas a las que él llama empresarios indirectos, que son justamente personas e instituciones. Es decir, las personas son muchas veces los gobernantes, los sindicalistas, ¿no es cierto?, los miembros de corporaciones e instituciones de tipo internacional que influyen, ¿no es cierto?, sobre las políticas de empleo, y que por lo tanto juegan un papel importantísimo en este aspecto del orden social. Pero vamos al texto. En el concepto de empresario indirecto entran tanto las personas como las instituciones de diverso tipo, así como también los contratos colectivos de trabajo y los principios de comportamiento establecidos por estas personas e instituciones que determinan todo el sistema socioeconómico o que derivan de él. El concepto de empresario indirecto implica así muchas y variados elementos. La responsabilidad del empresario indirecto es distinta de la del empresario directo, como lo indica la misma palabra. La responsabilidad es menos directa, ¿no es cierto?, nos dice el Papa, pero sigue siendo verdadera responsabilidad. El empresario indirecto determina sustancialmente uno u otro aspecto de la relación de trabajo y condiciona de ese modo el comportamiento del empresario directo, cuando este último determina concretamente el contrato y las relaciones laborales. Esta constatación no tiene como finalidad la de eximir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de este último, es decir, del empresario directo, de su propia responsabilidad, sino únicamente la de llamar la atención sobre todo el entramado de condicionamientos que influyen en su comportamiento. Cuando se trata de determinar una política laboral correcta, desde el punto de vista ético, hay que tener presente todos estos condicionamientos. Tal política es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados. Es interesante, ¿no es cierto?, este planteo, y después vamos a entrar más adelante al final de la lectura, comentario, en algunas consideraciones más prácticas. El concepto de empresario indirecto se puede aplicar a toda la sociedad y en primer lugar al Estado. En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa. No obstante, es sabido que dentro del sistema actual de relaciones económicas en el mundo se dan entre los estados múltiples conexiones que tienen su expresión, por ejemplo, en los procesos de importación y exportación, es decir, en el intercambio recíproco de los bienes económicos, ya sean materias primas o, o a medio de elaborar, o bien productos industriales elaborados. Estas relaciones crean, a su vez, dependencias recíprocas y consiguientemente sería difícil hablar de plena autosuficiencia, es decir, de autarquía, por lo que se refiere a cualquier Estado, que no tiene
esta autarquía, ¿no es cierto?, real. Aunque sea este Estado el más poderoso en sentido económico, ¿no? Nadie tiene ese poder omnímodo, ¿no es cierto?, hoy en día. Tal sistema de dependencias recíprocas es normal en sí mismo, sin embargo, puede convertirse fácilmente en ocasión de diversas formas de explotación o de injusticia, y de este modo influir en la política laboral de los estados y en última instancia sobre el trabajador, que es el sujeto propio del trabajo. Por ejemplo, los países altamente industrializados y más aún las empresas que dirigen a gran escala los medios de producción industrial, las llamadas sociedades multinacionales o transnacionales, ponen precios lo más alto posible para sus productos, mientras procuran establecer precios lo más bajos posibles para las materias primas o a medio laboral, lo cual, entre otras causas, tiene como resultado una desproporción cada vez mayor entre los réditos nacionales de los respectivos países. La distancia entre la mayor parte de los países ricos y los países más pobres no disminuye ni se nivela, sino que aumenta cada vez más, obviamente, en perjuicio de estos últimos. Es claro que esto no puede menos de influir sobre la política local y laboral y sobre la situación del hombre del trabajo en las sociedades económicamente menos avanzadas. El empresario directo, inmerso en concreto en un sistema de condicionamientos, fija las condiciones laborales por debajo de las exigencias objetivas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar beneficios los más altos posibles de la empresa en la que él dirige, o de la empresa o de las empresas que dirige cuando se trata de una situación de propiedad socializada de los medios de producción. Entiéndase, ¿no es cierto?, justamente los países comunistas o socialistas. Este cuadro de dependencias relativas al concepto del empresario indirecto, como puede fácilmente deducirse, es enormemente vasto y complicado. Para definirlo hay que tomar en consideración, en cierto sentido, el conjunto de elementos decisivos para la vida económica en la configuración de una determinada sociedad y Estado. Pero al mismo tiempo hay que tenerse también en cuenta conexiones y dependencias mucho más amplias. Sin embargo, la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales, a escala más amplia o más restringida, se dejan guiar solo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo, de todo tipo de trabajo, manual, intelectual, industrial, agrícola, etc., lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía, bien sea en la dimensión de toda sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la política económica mundial, así como de los sistemas y relaciones internacionales que de ellas se derivan. En esta dirección deberían ejercer su influencia todas las organizaciones internacionales llamadas a ello, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas. Parece que la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y otras tienen que ofrecer aún nuevas aportaciones, particularmente en este sentido. En el ámbito de los estados existen ministerios o dicasterios de poder público y también diversos organismos sociales instituidos para este fin. Todo esto indica eficazmente cuánta importancia tiene, como se ha dicho anteriormente, el empresario indirecto en la realización del pleno respeto de los derechos del hombre del trabajo, dado que los derechos de la persona humana constituyen el elemento clave de todo el orden moral social. Bueno, el Papa es clarísimo, nosotros son principios generales y después nosotros la concreción de estas cosas en el plano de lo fáctico, de lo real, ciertamente no es sencillo, ¿no? Si yo supiera eso sería evidentemente presidente o ministro, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, no es mi función. Simplemente estamos acá tratando de
de pensar algunas cosas a partir de lo que dice el Papa. Pero fíjense, es muy interesante este concepto de empleador, ¿no es cierto?, o empresario indirecto. Es decir, todas las personas que, ya sea en el Estado, ya sea en los organismos internacionales, ya sea en las estructuras del Estado, los entes autárquicos, ¿no es cierto?, las asociaciones, los sindicatos, influyen en la configuración del trabajo, en los derechos del trabajador. Fíjense que en nuestro país se defiende mucho el trabajo. Una de las grandes aportaciones del sistema argentino, ¿no es cierto?, es la defensa de los derechos sociales, en los cuales se avanzó muchísimo, particularmente en la década de 40, ¿no es cierto?, gracias al advenimiento del peronismo. Y eso funcionó con, como les decía anteriormente, con el tema del pleno empleo. Lo vamos a seguir tratando en el encuentro posterior, porque vamos a ver el tema del problema del empleo. Como les decía, hasta la década del 70. Evidentemente, en el mundo ha cambiado algo importante en ese tiempo. Es el tiempo de la crisis del petróleo, por lo tanto se ha dado ha habido un cambio muy grande en las relaciones internacionales a partir de estos problemas que se suscitaron en ese momento. Y ese problema todavía se ha solucionado, no es que no está solucionado en un sentido, pero sigue produciendo problemas. Ciertamente que ese tipo de dificultades se van a superar con la concreción de nuevas formas de generación de energía más limpias. En ese orden van las reflexiones del Papa Francisco, ¿no es cierto?, que no lo estamos haciendo ahora, en la Laudato Si. Es uno de los temas centrales, el tema de la energía y la utilización, ¿no es cierto?, de la fuerza, justamente porque en este tiempo, si hay algo que cada vez hace menos falta, es la fuerza física para el trabajo. Y por esa misma razón, ¿no es cierto?, hay que reformatear la cabeza de las personas para que entiendan esto y se den cuenta que su puesto en el cosmos no va a ser necesariamente en la consecución de un trabajo físico, porque eso va a ser cada vez menos necesario. Por supuesto, sí, habrá tareas irreemplazables en el orden de los servicios, etc. Pero la fuerza la van a realizar cada vez más las máquinas y el ingenio humano. Y ahí se nos plantea un tema que lo vamos a volver a plantear en el punto siguiente, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar a todos estos hermanos que no tienen la capacidad de integrarse fuera de la fiesta de la vida, o integrarlos. La educación tiene que ser, nosotros que nos dedicamos a eso, porque esto está hecho para el Colegio María Madre Nuestra, nos dedicamos al colegio, ¿estamos educando adecuadamente a los niños y adolescentes, sobre todo a los adolescentes, pero también a los niños, no promoviendo en ellos determinadas destrezas y acciones que les permitan integrarse en el mercado laboral de modo rápido? Porque hoy en día, si terminan de estudiar en nuestro colegio, con eso les alcanza para emplearse. Quizás sí, para un montón de cosas sí, pero todos van a alcanzar el trabajo, probablemente no, van a tener que seguir estudiando. ¿Y estamos preparando para eso? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer como, evidentemente, personas que influimos, ¿no es cierto?, en las decisiones que se van a tomar en el presente y en el futuro. Por otro lado, después vamos a hablar también del sindicato y otras realidades. Es decir, la defensa tan inmensa, ¿no es cierto?, del trabajo, que después hace que prácticamente sea imposible darle trabajo a todas las personas, no nos obligaría, ¿no es cierto?, a pensar otras maneras de empleo donde haya subsidios del Estado, que de hecho se están dando, y fíjense que los ha dado el macrismo, los ha dado el peronismo, el cristinismo, Fernández lo sigue dando, ¿no es cierto? Y
y bueno, y además Alfonsín daba la caja pan, y Menem también, ¿no es cierto?, hizo ayuda social, etcétera, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, los que somos más viejos ya, nos acordamos las bolsas de alimento que Isabelita tiraba en las villas miserias cuando se producían los desastres de la hiperinflación de aquella época. Por lo menos eso me está todavía en mi memoria. Y también las ayudas que los mismos gobiernos de facto tuvieron que realizar en los momentos críticos que se produjeron en nuestro país. Por eso que fíjense que eso no está vinculado con una política peronista, por así decirla, sino que está vinculado con todos los gobiernos porque no les queda otra, porque la cantidad de desempleados es inmensa. Y si eso no se supera, y si no se piensa de otro modo, y eso no lo van a pensar justamente los sindicalistas porque no se han formado para eso, sino que lo tiene que pensar la clase dirigente argentina, que por una vez tiene que olvidarse de sus prosapias inventadas de clase que no tiene, ¿no es cierto? Porque los argentinos todos hemos descendido de los barcos y nadie es noble ni descendiente de nobles, porque justamente por esa razón en el año 1813 se sacaron los títulos de nobleza porque solamente había dos nobles en el Río de la Plata, el marqués de Sobrenombre y Liniers, que había sido nombrado también por el rey, ¿no es cierto?, noble en sentido segundo. Así que no existe, fíjense, nosotros no hemos tenido una clase de años de dirigencia, de siglos de dirigencia, como otros países, porque justamente nosotros éramos un grupo de comerciantes que estábamos en el Río de la Plata. Esa es la verdad. Y si no asumimos eso y no nos damos cuenta que las diferencias teóricas que tenemos con los otros que consideramos de clase más baja son ínfimas, porque de última procedemos más o menos todos de lo mismo. Y si no dejamos que nuestra mente, liberada de ese tipo de prejuicios, piense de una manera mejor, nunca vamos a arrancar y nunca vamos a cumplir nuestra misión en el concierto de las naciones. Dios nos ha dado mucho y nos va a pedir mucha cuenta también, porque a ningún país le ha dado la capacidad de producir 9 veces más alimentos de lo que necesita consumir. Y eso es un regalo muy grande. Por eso es tan difícil fundir nuestro país. Fíjense que se han esforzado mucho los gobiernos y no lo han logrado. Todos los democráticos y los de facto, pero no pudieron, porque la fuerza de la producción nacional es, aún siendo no especializada, es inmensa. Pongamos entonces con humildad nuestra capacidad al servicio de los demás y eso seguramente nos hará resplandecer como antorchas en medio de la oscuridad.